Hola, buenas noches. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor, maestra Diana Orcasitas. Mi nombre, Guadalupana Karen Reyes Silva, matrícula 23004316. Fecha de elaboración 22 de julio de 2026. En este video analizaré dos casos relacionados con posibles violaciones a los derechos humanos y determinaré si existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, tomando como fundamento la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi exposición estará dividida en tres partes. Primero explicaré el caso de Ana, posteriormente analizaré el caso de Andrés y finalmente les compartiré una conclusión personal sobre la importancia de que el Estado garantice el respeto a los derechos humanos. Caso 1. El primer caso nos presenta a Ana, quien se encontraba repartiendo de manera pacífica panfletos con citas bíblicas durante una manifestación realizada en una plaza pública. Sin embargo, un policía decidió quitarle los panfletos y detenerla bajo el argumento de que ese tipo de información alteraba el orden público y posteriormente fue detenida, incomunicada durante 3 horas dentro de una patrulla y después trasladada a Barandilla, donde además recibió burlas y comentarios ofensivos por parte del personal de seguridad pública. Al recuperar su libertad, Ana denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ninguna autoridad inició una investigación. Después acudió a la Justicia Federal, donde se declaró incompetencia para conocer del asunto, motivo por el cual finalmente presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, sí existe responsabilidad internacional en el Estado mexicano. En primer lugar, considero que se violó el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que Ana únicamente distribuía información de carácter religioso de manera pacífica y no existía evidencia de que estuviera alterando el orden público. También fue vulnerada su libertad de conciencia y de religión, protegida por el artículo 12 de la Convención Americana, porque la detención estuvo motivada precisamente por el contenido religioso de los panfletos. Asimismo, fue arbitraria, ya que no existía una orden judicial ni una conducta que justificara la privación de su libertad. Esto representa una violación al artículo 7 de la Convención Americana relativo al derecho a la libertad personal. Además, las burlas y los comentarios humillantes que recibió durante su detención afectaron su dignidad e integridad personal protegidas por el artículo 5 de la misma convención. Finalmente, considero especialmente grave que las autoridades encargadas de investigar los hechos hayan permanecido inactivas, pues con ello también se vulneraron las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En consecuencia, el Estado mexicano incumplió con la obligación establecida en el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. En el caso 2, ocurre durante la pandemia por COVID-19.
Un gobernador emitió un decreto que obligaba a todas las personas a permanecer en sus domicilios entre las 6 de la tarde y las 9 de la mañana. Quien incumpliera esta medida debía pagar una multa de 1,500 pesos y si no tenía recursos para hacerlo sería arrestado durante 36 horas. Andrés, quien vivía en situación de calle, fue encontrado caminando por una avenida durante el horario restringido. Un militar lo detuvo y fue presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública. Al expresar que no tenía casa, ni dinero, ni familia, le fue imposible pagar la multa, por lo que permaneció arrestado durante 36 horas. Además, su fotografía fue publicada en redes sociales, acompañada de expresiones ofensivas que dañaban su imagen y su dignidad. En mi opinión, también existe responsabilidad internacional del Estado mexicano. Es cierto que durante una emergencia sanitaria puede establecerse algunas restricciones para proteger la salud pública. Sin embargo, dichas medidas deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, considero que el decreto excedió las facultades del gobernador, ya que el artículo 29 de la Constitución establece un procedimiento específico para restringir derechos fundamentales durante las situaciones extraordinarias. Además, Andrés fue discriminado debido a su condición de persona en situación de calle. Resultaba imposible exigirle permanecer en un domicilio cuando precisamente carecía de uno. También fue privado de su libertad únicamente por no contar con recursos económicos para pagar una multa, situación que vulnera el derecho a la igualdad, la libertad personal y el principio de no discriminación. Otro aspecto relevante es la intervención de un militar realizando funciones de seguridad pública. La Corte Interamericana ha sostenido que la participación de las Fuerzas Armadas en estas actividades debe ser excepcional, subordinada y estar estrictamente regulada. Por otra parte, la publicación de la fotografía de Andrés en redes sociales acompañada de calificativos ofensivos lesionó su honra, su dignidad y su derecho a la propia imagen, protegidos por el artículo 11 de la Convención. En consecuencia, considero que el Estado mexicano incumplió nuevamente su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, especialmente tratándose de una persona en condición de vulnerabilidad. Como conclusión, considero que ambos casos muestran claramente cómo las acciones y omisiones de las autoridades pueden generar responsabilidad internacional para el Estado mexicano. En el primer caso, la detención arbitraria de Ana, la violación de su libertad de expresión y de religión, así como la falta de investigación por parte de las autoridades, constituyen violaciones graves a los derechos humanos. En el segundo caso, aunque la pandemia representaba una situación excepcional, ello no justifica la imposición de medidas discriminatorias ni la privación de la libertad de una persona que se encuentra en situación de calle y que por sus condiciones de vida no podía cumplir con el decreto emitido. Estos casos me permiten comprender que los derechos humanos deben protegerse en todo momento, incluso durante las situaciones de emergencia. También refuerzan la importancia del sistema internacional de derechos humanos, ya que ofrece un mecanismo de protección cuando las instituciones nacionales no brindan una respuesta efectiva. Asimismo, considero que todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de actuar con apego a la Constitución, a los tratados internacionales y al principio de respeto a la dignidad humana, garantizando que ninguna persona sea discriminada o privada arbitrariamente de sus derechos. Muchas gracias por su atención.